¿Cuántas veces, Carlos, te invitaron a únete con nosotros, vente para acá? Lo primero que vendían era marihuana. Me tocaron varias tranquisas, varias en las que acababa con el ojo morado, con la nariz llena de sangre, con la boca y arrastrado ahí en la colonia. A un vecino que era muy amigo mío lo mataron en la puerta de mi casa. Incluso me ha tocado actualmente escribir y hacer notas de gente con la que yo jugaba y que los mataron hace poquito. San Salvador Atenco es uno de los parteaguas en tu vida profesional. Sí, secuestraron 2 pipas, las atravesaron en la carretera Texcoco-Lechería y amenazaron con explotarlas. Aquí en México hubo un suceso muy importante, la Mataviejitas. Le dice, le voy a enseñar cómo las mataba. Y le dice, préstame tu corbata. Y le pone la corbata y lo amarra y le jala y todavía el pericial le dice, oye, espérate, no tan fuerte, no tan fuerte. ¿Y hablaste alguna vez con ella? Después de 15 años decidí terminar la relación. No terminó muy bien la situación. De hecho, terminó bastante mal. ¿No terminó bien por qué? Por violencia familiar, tentativa de feminicidio. Me intentaron meter a la cárcel. Yo no quiero suponer que las amenazas son el pan nuestro de todos los días. Me han mandado videos amenazándome. En algún momento la autoridad descubrió un plan en el que querían matarme. Encontraron fotografías mías en teléfonos de delincuentes. ¿Y sabes quiénes te querían matar? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino sin censura. De manera cariñosa y respetuosa, los y las saludo. Mi invitado de esta noche es un hombre temerario. Desde niño vio de cerca los dos lados de la moneda. Convivió con los chavos malos, pero también fue testigo de las consecuencias que traen los malos pasos. Por fortuna para nosotros, él eligió el bando de los buenos y hoy es la voz de miles de víctimas de robo, extorsiones y violencia. Siempre está alerta para exponer malandros cuyo lugar es la cárcel. Ha sido víctima de amenazas, enfrentamientos mediáticos y hasta de brujerías, pero nada lo frena porque si dejamos de contar las cosas por miedo, entonces ya ganaron ellos, los criminales. ¿Qué hubo antes de ser el C4? ¿Cómo es la vida desenmascarando ratas? Hoy lo sabremos con Carlos Jiménez. Bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Gus, muchas gracias. Carlitos, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Siempre muy agradecido contigo y a tus órdenes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, Gus, gracias. Aquí puestísimo. Arrancados por la Ciudad de México. Arrancamos. ¿Dónde naces? ¿Dónde naces? ¿En qué colonia naces? En el norte de Ciudad de México, la Gabriel Hernández, límites con Martín Carrera, una colonia popular, una colonia pesada, una colonia brava, una colonia en la que de niño te tenías que agarrar a guamazos con alguien si querías que te respetaran los vecinos. Una colonia en la que fui viendo cómo se morían o mataban o escapaban mis amigos. Y como bien lo dijiste al principio, me tocó ver los dos lados de la moneda, ver cómo en algún momento se creía que andar metido en malos pasos y generar dinero fácil era lo mejor, pero ver las consecuencias de lo mal que acababa eso. ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Mi mamá, una mujer que se dedicó siempre a cuidarnos, siempre a procurar por nosotros. Viví rodeado de mujeres, nací entre mujeres y toda mi vida estuve con mujeres. Mi mamá, mi abuelita, mi hermana y mi prima. Yo con ellos era con quien estaba, con ellas era con quien estaba. Mi papá, mi mamá, mi abuelita, ¿quién más? Mi hermana y mi prima. ¿Nomás son dos hijos ustedes? Ajá, una hermana y mi prima. Ajá. Y mi papá, cuando yo tenía 8 años, él se va de la casa, regresa tiempo después, pero otra vez se distancia de mi mamá y se vuelve a ir. Y mi mamá era quien nos sacaba adelante, mi mamá era quien estaba ahí, y mi abuelita era quien nos cuidaba. A mí me tocaba estar, te digo, en una familia rodeado de mujeres, en lo que yo hacía lo mismo que todos. No había una diferencia de que las mujeres lavan trastes, los hombres no. En mi casa era, yo lavaba trastes, yo quería ropa limpia, yo tenía que lavar mi ropa. Las cosas
de todos, lavar trastes, el barrer el patio, estar pendiente de las cosas en la casa era normal. Y mi abuelita era la que nos cuidaba más, la que estaba siempre muy pendiente de esa situación. Mi mamá tenía que trabajar todos los días. ¿En qué trabajaba tu mami? Mi mamá vendía música ambiental. Es algo que actualmente pues, sería inimaginable, pero ella trabajaba en una empresa que se llama Programusic. Claro. Y lo que hacían era vender música, vendían, te digo, es inimaginable actualmente, pero ellos instalaban música, instalaban bocinas en negocios y les mandaban música ambiental para que tuviera algún tipo de ambientación, el Sanborns, no sé, cualquier tipo de tienda, cualquier tipo de negocio. Y ella vendía música, después se fue a vender carros y después vendía mensajería. Ella se dedicó a las ventas y de eso nos sacó adelante a mi hermana. ¿Y qué recuerdos tienes de tu papá? Mi papá de chico estaba mucho conmigo, me cuidaba. La primera vez que tuve una bronca en mi colonia, él fue conmigo porque yo salí a comprar tortillas, me mandaron a comprar las tortillas y un vecino me quitó el dinero de las tortillas. Un vecino fue y me lo quitó y pues yo regresé a la casa zarandeado, sin dinero y sin tortillas. Entonces mi papá fue así de, ¿cómo te dejas? Vamos a arreglar esto. Y ahí fuimos. Le echó bronca al papá del niño. El papá del niño también ya se quería pelear con mi papá. Y al final ese chavo ya nos hicimos grandes amigos. Y mi papá estuvo mucho tiempo con nosotros de chico. Después él decidió tomar hacer una familia diferente. Y él se encaminó en su vida y sigo a la fecha teniendo contacto con él. No vive ni siquiera aquí en la ciudad, pero todavía tengo contacto con él. Oye, y aquel primer problema que te robaron el dinero de las tortillas, que llegaste zarandeado, fuiste con tu papá, ¿hubo tiro o no hubo tiro, como dijera el campeón? Sí, me descontaron, sí, al principio sí. Mi papá no, pero a mí sí me descontaron. De los primeros tiros que tuve en la colonia me tocaron varias tranquisas, varias en las que acababa con el ojo morado, con la nariz llena de sangre, con la boca y arrastrado ahí en la colonia. Porque te digo, era una colonia, y sigue siendo una colonia pesada, era una colonia donde si no te agarrabas a guamazos no te ganabas el respeto de los vecinos. Y al final, conforme vas creciendo, te vas haciendo amigo y el respeto y el cariño lo vas adoptando con el tiempo de que sabes quiénes son tus vecinos, sabes quién es tu gente. Y te digo, pero tristemente me ha tocado ir perdiendo mucho. ¿Sigues viviendo ahí? No, ya me fui hace mucho. Regreso muchas veces a ver a mi familia que anda por ahí. Veo a mis vecinos con los que crecí que todavía andan por ahí, porque la realidad es que te puedo decir que unos 10 acabaron mal. A un vecino que era muy amigo mío lo mataron en la puerta de mi casa, literal en la puerta. Yo abrí la puerta de mi casa para salir a la calle y no pude salir porque él estaba tirado ahí con una sábana blanca tapándolo y la cinta barricada, la cinta amarilla, estaba agarrada de un árbol de mi puerta a otro árbol por acá, entonces no podía ni salir. Era común enterarte que ya mataron a tal, ya se echó a correr tal, ya está en la cárcel tal. Y cuando voy, de pronto me dicen, ¿ya viste que tal ya no anda por aquí, tal ya se fue para allá? Incluso me ha tocado actualmente escribir y hacer notas de gente con la que yo jugaba y que los mataron hace poquito y yo escribir del que lo acaban de matar. Debe ser tremendo eso, ¿no? Gente con la cual creciste, viviste, conociste, que haya tomado pues el mal camino, ¿no? Es algo que creo que sabes que va a llegar en algún momento. Yo recuerdo mucho cuando estaba chico, yo estudiaba y mi abuelita y mi mamá eran los que me traían de tienes que estudiar. Y me metían temprano a la casa, me dejaban salir un rato a jugar fútbol a la calle, pero me metían temprano. Y recuerdo mucho que envidiaba a mis cuates de ahí de la colonia porque no los regañaban, hacían lo que querían, se iban. Y de pronto yo veía, puta, no estudian, nadie los regaña, nadie les dice nada y traen tenis Jordan y Pippen, que en aquel entonces eran lo guau, que yo no tenía. Yo andaba con unos Panam que era para lo que alcanzaba en la casa. Chócalas, yo también tenía mis Panam. Con eso era con lo que estaba, claro. Con mis Panam. Traían unas chamarras que en ese entonces eran las chamarras de moda, las de fútbol americano, esas grandotas que traen, esas traían. Y pues yo traía lo... Oversize. Exacto. Claro. Yo traía lo que podía, ¿no? Y me daba mucha envidia y decía, puta, es que yo estoy jodiéndome en la escuela, yo le hago caso a mi mamá, yo regreso temprano a la casa y resulta que los que están viendo cosas padres son ellos y yo estoy con lo poco que puedo.
Pero conforme te ibas viendo, pues estaban ya robando, andaban asaltando micros, algunos andaban trabajando bien, pero el tiempo te va dando la razón que dedicarte a las cosas buenas es lo que te va sacando, porque si me preguntas por ellos, los mataron, están en la cárcel, los descuartizaron, los tiraron en alguna carretera, o sea, sí, cuates que eran mis cuates y que acabaron muy, muy mal, muy mal. La presencia estelar de Carlos Jiménez, el tremendo C4 en el minuto que cambió mi destino. Carlitos, perdóname, Carlos Jiménez, yo te puedo decir C4, para mí es Carlitos. Es que tú me conoces desde que empezaba aquí hace 10, bueno, desde que estábamos en Cadena 3. Sí, entonces, hace muchos años. Viste cuando empezaba y por entonces, eso lo de Carlitos se quedó. Perdón, para mí es Carlitos. Discúlpame, Carlitos, pero el tremendo C4. Pero, ¿cuántas veces, Carlos, te invitaron a únete con nosotros, vente para acá? Era muy común, Gus. Era muy común porque para ellos era normal. Lo habían normalizado muchos chavos que vendían. En aquel entonces la venta de cocaína no era lo sencillo que es ahora. Entonces, de pronto, lo primero que vendían era marihuana. Era muy normal que la vendieran y me decían, es que sale bien, vamos a vender, sale bien, te doy esto y sale bien. Yo no. En algún momento lo llegué a pensar porque, te digo, yo los veía y de verdad era para mí frustrante. Yo te digo, tenía mis tenis Panam y me acuerdo mucho un día que me enojé porque estábamos jugando en la calle y tenía yo un vecino que su papá era policía y el chavo siempre traía tenis Jordan, Pippen, todas estas cosas que te digo. Y cuando corría yo, él me hacía burla porque mis tenis sonaban plac, plac, plac por la suela. Que chacualeaban. Y me decía, eres el cuac, cuac, cuac. Y se burlaba mucho de mí. Me acuerdo que me dio mucho coraje y dije, puta, es que ¿por qué yo no tengo unos tenis buenos? Y este güey que ni estudia, que ni hace, que ni sí los tiene. Y sí llegué a pensarlo, por fortuna nunca lo hice. Te digo, mi abuelita y mi mamá, yo creo que la sufrieron mucho porque me veían de pronto y decían, porque yo, pues a lo mejor no me metí en eso, pero me dejaba el cabello largo, me vestía de negro, me hice un primer tatuaje en aquel entonces que fue unas cosas espantosas, pero que para mi mamá era así como, ya se fue a tatuar, ¿cómo es posible? Se me va a ir por el lado malo. Y yo creo que ha de haber sufrido mucho mi mamá y mi abuelita. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ahorita debo tener como 25. Entre todo pero esto. Pero veo que nomás es el lado derecho, ¿no? Sí, todo esto hasta acá. Y sí, todo es nada más de este lado derecho, en los ojos de mi esposa, una corona, la hora en que nací, la fecha. A ver, espérate, vamos por partes. A ver, los ojos de tu esposa. De mi esposa, ahí está. Ok. ¿Tienes Me lo hijos? hice mucho antes que cuando entrara de moda Belinda, para que no... ¿Tienes hijos, Carlitos? No tengo hijos. No tengo los ojos de tu esposa. Luego, la fecha en que murió mi abuelita. Ok. ¿Qué fecha es? Es marzo. Marzo 26 del 2006. 2008. 2008, ok. Que tengo que decir, desde que falleció mi abuelita me ha ido muy bien en la vida. Como que fue un Te está cuidando, por supuesto, claro. Te está apoyando desde arriba. Luego hay una pluma ahí. Es una pluma que dice Guerrero. Ok. La hora en que nací. ¿1 de la tarde? No, 11:45 de la noche. 11:45 de la noche. Mi ángel, que es mi abuelita. Ok. Mi tigre de fuerza. Cada uno de los tatuajes tiene un significado. ¿Hay una mujer ahí? Sí, es una mujer con un arma y con un C4 que me defiende. ¿Y esa mujer quién es? No existe, esa no existe. Una frase que dice, con todo, en todo, que es algo que siempre tengo muy metido, que si me voy a meter en algo es para ser lo mejor que se pueda, si no, ¿para qué me meto? O voy con todo a las cosas o no voy. Son algunos de. Oye. Entonces, mi abuelita me veía cuando hice mi primer tatuaje, que ya no lo traigo porque me lo tapé con algo, y mi familia, mi mamá y mi abuelita decían, se nos va a ir por el lado malo. Entonces, por fortuna no fue así. Oye, ¿y en qué escuela primaria, secundaria estuviste? Estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en el Cristóbal Colón. Ajá. Es una escuela que me quedaba cerca de mi casa, que con broncas pagaba mi mamá, mi papá también, todavía en ese entonces. Bueno, tan con broncas que en varias ocasiones en la prepa no me dejaron hacer exámenes porque no había pagado. Entonces,
Ay, Carly, chócalas. A mí también me pasaba eso. Ahora lo ves al tiempo y es feo. En el momento a mí me daba risa porque yo fui mal estudiante. Ajá. Durante los primeros... Hice la secundaria en 5 años, imagínate. ¿La qué? La secundaria. Hice primero, segundo, tercero. Oye, como dice Fernando Arau, ¿en qué año vas? En segundo, de primero. Exacto, así tal cual fue. Y en la prepa y en la secundaria varias ocasiones cuando eran los exámenes, llegaban y me decían, alumno tal, fuera, no puede hacer examen porque no pagó la escuela. Y en ese momento para mí era, ay, qué bueno, porque yo no estudié y no voy a reprobar por burro, sino porque no pagaron. Y me daba risa. Ahora lo piensas y dices, ¿cómo me hacían eso? ¿No? Pero fíjate que yo en la preparatoria que iba en el Colegio Williams, de repente, pues Gustavo Infante, te esperan en dirección. Uy, debe la colegiatura. Pues ya sabía, ¿no? Sí, lo que pasaba. Era común que me pasara eso. Pero la terminé la prepa, incluso cuando iba a terminar la prepa, tan mal me iba que mi papá me dijo, si terminas te regalo mi carro que tengo ahí que no uso, porque él daba por hecho que no terminaba. Ajá. Y la realidad es que terminé porque unos compañeros me ayudaron a hacer mis exámenes extraordinarios. Ajá. Y gracias a ellos terminé. Y terminé a la primera, eso sí. Ya mi papá después no me dio el carro cuando vio que sí pasé. Dijo, puta, como lo hizo, no le voy a dar nada y sí hizo. Pero terminé la prepa ahí como pude. La universidad me fue bastante bien porque ya era algo que me gustaba. En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ahí me tocó estudiar. En el Centro Histórico de la Ciudad de México yo tuve la oportunidad, es mi alma mater, esa escuela también. Y ahorita estábamos recordando, a pesar de que somos de generaciones muy distintas, porque yo soy bastantes años mayor que Carlitos, nos tocaron muchos maestros en común y el mismo director, don Manuel Pérez Miranda. Platicamos que seguramente fue uno de los minutos que cambia tu destino el haber entrado a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él es Carlos Jiménez, el C4. Regresamos. Carlos Jiménez, seguramente, pero es que no pierdo. La costumbre. Carlos Jiménez, seguramente uno de los minutos que cambia tu destino es el haber decidido estudiar periodismo. ¿Por qué decides estudiar periodismo? Fíjate que yo no sabía qué estudiar. Yo andaba muy mal de chavo porque andaba entre qué hago, de dónde saco dinero, cómo genero dinero, si yo estoy viendo que todos tienen dinero y yo estoy estudiando y no tengo nada. Y durante un año no estudié, terminé la prepa y no estudié. Y mi mamá me ayudaba a ver qué quería. Y me decía, ¿pero qué te imaginas? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres hacer? Y un día viendo un programa de televisión, estaba un noticiero. En aquel entonces no había enlaces en vivo con las imágenes como ahora, pero estaba un reportero dando un informe desde un lugar en conflicto de guerra. Y se escuchaba él gritando y se escuchaba él transmitiendo y se oían al fondo gritos, balazos y demás. Yo me acuerdo que estaba sentado en la cama de mi mamá y volteé y vi la tele y dije, yo quiero hacer eso. Y mamá, eso es ser periodista. Y le dije, yo quiero hacer eso, eso se ve. Porque dijo, está corriendo, está en los balazos y se oye súper bien eso. Y yo quería estudiar comunicación, fue por lo primero que dije, pues yo quiero estudiar comunicación pensando que era eso. Incluso tuve un problema con mi mamá porque yo tenía un amigo que estudiaba en el TEC de Monterrey y él me decía, métete al TEC acá con nosotros, métete al TEC y te va a ir muy bien. Impagable, ¿no? Exactamente. Mi mamá me dijo, estás loco, si no tenía para pagar el Cristóbal, menos el TEC. Y me acuerdo que me enojé mucho, me molesté, me ofendí, dije, te estoy diciendo que quiero estudiar algo y tú no me puedes ayudar en eso. Pero después me dijo, mira, hay una escuela que se llama Carlos Septién. Es que los hijos a veces somos tan ingratos. Somos ingratos. Inconscientes. No le damos, como que poco agradecidos a veces. No le damos sentido, ni siquiera el valor a veces a las cosas, que al tiempo te das cuenta de cómo podía yo ser tan gacho con mi mamá, ¿no? Porque yo me hacía el enojado y decir, es que no me quiere pagar la escuela. Y ahora lo ves y dices, puta, la pobre de mi mamá, como veía, podía... Tengo esta cadena que siempre traigo, siempre, y me la compró mi mamá en abonos. Y me la tardó en pagar 1 año y medio en abonos. Esta cadena. Y me acuerdo que... ¿Qué traes? Una cruz. Una cruz. Esta cruz me la dio después mi esposa. Pero cuando me la compró mi mamá me decía, ya pagué el primer pago, ya hice el segundo, ya hice el tercero, y ahora lo veo y digo, puta, mi mamá con todas las broncas que tenía y todavía me compró una cadena. ¿Cómo se llama tu jefa? Eva.
¿Vive tu mami? Sí, se va, ella vive. Doña Eva, le mandamos, bueno, y le mando un respetuoso abrazo. Y qué bonito hablas de tu mamá. Sí, porque se nota que eres un buen muchacho, que eres un buen hijo. Entre ella y mi abuelita yo creo que fueron las que me jalaban. Y mi mamá encontró la Septien. Le dijeron que la Septien era una escuela buena para periodismo. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la Septien, el edificio que hemos tenido en la Septien hace tantísimos años. Es un edificio muy gachito, la verdad. Bastante. No tiene, las paredes son de tabla roca. Ajá. Y incluso me acuerdo que lo vi y dije, yo quiero estudiar en el TEC y voy a acabar aquí. ¿Qué voy a hacer aquí, no? Pero conforme vas conociendo la carrera, vas viendo, te das cuenta que donde estudies y conforme vayas aprendiendo es lo mejor y le fui dando. A ver, ¿te daba crédito Rafael de la cafetería? Claro. Okay, Rafael, sí, por supuesto, siempre nos daba el de la cafetería, el de afuera, uno que le decían el Chucky, que vendía los cafés. Sí, claro. Y cuando lo que hacíamos para comer era irnos a comer afuera de Excelsior, que la comida era bastante barata para los boceadores. Claro. Y ahí comprábamos tacos, eran 5 tacos por 10 pesos. Y cuando traíamos mucho dinero era la hamburguesa en 6 pesos. Era así como decir, traemos mucho dinero, quiero 2 hamburguesas. Qué chula. Era el hit. Qué buena época, ¿no? Era muy buena, sí, eras feliz con tan poco. Oye, ¿y ibas en la mañana o en la tarde? En la mañana. Era de 8 a 12. No, de 7 a 12. Tenía mi primer clase a las 7, salía yo a las 12. De ahí salía y me iba a trabajar a Estafeta. Trabajaba yo como contestaba teléfonos, era call center. Salía de Estafeta y empecé a hacer mis prácticas profesionales en La Crónica desde el tercer semestre, en el periódico La Crónica. ¿En la calle de Londres? En la calle... No, estaba en ese entonces La Crónica en Valderas 33. Okay. Fue donde empezó La Crónica. De ahí se fue ya a Londres. Okay. Pero entonces, de ahí salía yo de Estafeta, me iba a La Crónica y hacía la guardia nocturna. Terminaba a las 2 de la mañana y a esa hora mi mamá iba por mí, a las 2 de la mañana. A esa hora llegábamos a la casa, dormíamos de 2:30 a 5 y a las 6 vámonos otra vez porque a las 7 ya estaba la primera clase. Eran unos días pesados, me acuerdo. ¿Te ibas mucho. en el metro a la escuela? A veces me llevaba mi mamá todavía porque ella le quedaba de paso ir a su trabajo y muchas veces me iba en el metro, hacia la villa Valderas y ahí me bajaba en Hidalgo. Oye, pero qué frega, tu mamá te recogía a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. Le tocó padecerla mucho. Por eso te digo que después darte cuenta que a veces era uno ingrato y malagradecido es feo, pero sí, ella se jodió mucho para sacarme, pero aquí estamos. Oye, y estás en la Septien, estás haciendo tus prácticas en La Crónica, pero pues, hay mucha diferencia de hacer las prácticas en La Crónica, de ser un chavo que estudia primero, segundo, tercer, cuarto semestre en la Septien, a ser el reportero y el periodista policíaco más importante de este país. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Él es Carlos Jiménez. Hago una pausa, regreso. San Salvador Atenco es uno de los parteaguas en tu vida profesional. Sí, Atenco. ¿Qué pasó ahí? Atenco era la época cuando Vicente Fox estaba buscando construir un aeropuerto y la gente de Atenco estaba peleando por sus tierras, decía que se las querían pagar en una nada. Machetes. Salieron, ¿no? Sí. Exacto, salieron con machetes, secuestraron 2 pipas, las atravesaron en la carretera Texcoco-Lechería y amenazaron con explotarlas y si seguían con esas intenciones, retuvieron a gente del gobierno de Atenco, la tenían secuestrada en el Palacio Municipal, en el Auditorio Municipal. Y en aquel entonces un reportero que estaba con nosotros en La Crónica, que se llama Darío Dávila, me dijo, voy para allá, tú vas. Y yo dije, pues yo quiero ir, güey, yo voy de metiche, ¿no? Porque el reportero era él, yo era... Pues era la guardia, era el vete por las tortas, vete por esto, vete por lo otro, pero me permitían reportear que era algo padre y ese día me dijo, ¿quieres ir? Vamos. Fuimos y para mí fue lo que vi en la tele en algún momento, pero ya lo tenía yo ahí en vivo. Wow. Recuerdo que llegué y estaba la pipa atravesada en la carretera, estaban algunas llantas quemándose, tipos con machete, tipos embosados, preguntando quién quería acercarse, para qué, de dónde eres. Entré y para mí era grandioso eso, era así. Y además
algo que me encantaba era que cuando al otro día regresaba yo a la escuela, todos hablaban de eso y yo se los podía contar. ¿Y tú habías estado Yo ahí? estando ahí, no era de que lo vi en la tele, lo oí en el periódico, no, yo había estado ahí y se los contaba y de ahí dije, estas cosas son las que yo quiero ir haciendo. Y me la pasé en Atenco muchísimo tiempo. Yo dormí varios días en el parque de Atenco porque no teníamos en la crónica para los viáticos para el hotel. Después ya nos dieron y me quedé en un motel horrible, pero pues ahí me quedé. Y eso dije, yo ya de aquí quiero ser. Y así fui tocando temas que nadie le gustaba hacer en el periódico, porque ya había los reporteros de tiempo, ya había los reporteros bien hechos, y decían que vaya Carlitos, el que no quiere, el que le gustan los guamazos, el que se puede empuercar, el que si llueve no pasa nada, que vaya Carlitos. Y me encantaba, me encanta. Oye, ese trabajo duro, la luz del tiempo, de la distancia, cuando uno voltea para atrás, ¿cómo lo agradece, no? Muchísimo, muchísimo, porque te das cuenta de lo que tienes que padecer y de lo que padecen tus compañeros reporteros. Cuando yo ahora conduzco y mis reporteros me hablan para decirme, oye, estoy aquí, está pasando esto, busco la forma de a ver si vale la pena, entramos, hay que darle buen tiempo, hay que preguntarle, no es simplemente, gracias por tu reporte, bye, porque yo sé lo que es padecer y estar ahí metido en los guamazos, estar ahí con el funcionario o con el malo o con cualquiera al lado y aún así aventándote tu reporte con el miedo de que cuando acabes el de al lado vaya y te quiera dar un zape. Entonces vives mucho eso, comprendes lo que es sufrirles las calles a los cuates y lo haces también ahí. Oye, aquí en México hubo un suceso muy importante, muy trascendente y que lastimó mucha gente, la Mataviejitas. ¿Te tocó hacer la narración, la cobertura de este caso? Muchísimo. Yo creo que ese fue el caso que más me jaló para meterme en lo que era ya no nada más los acontecimientos del momento del estallido, de la guamisa, de la golpiza, de la persecución, sino de la investigación. Para mí era adicción estar checando qué había pasado con las Mataviejitas. Detenían a alguien que era sospechoso, estaba yo ahí. Hallaban a una persona sin vida, estaba yo ahí. Había una huella de algo, ahí estaba yo ahí. Anduve para arriba y para abajo tras ese asunto durante años. Yo me acuerdo que andaba muchas veces consiguiendo información que a veces ni la policía tenía porque me contaban primero a mí, la compartía yo con los policías. Los mismos policías que andaban tras ella ya me conocían a mí, me veían llegar y decían, puta, ahí viene este güey otra vez. Era todos los días estar tras bueno, en ese momento era el Mataviejitas, no sabíamos que era una mujer hasta que tiempo después la detienen. Y se descubre que es una mujer, porque lo primero que pensaban era que ¿Y qué pasa cuando detienen a la Mataviejitas después de un seguimiento puntual que haces tú? Me quiero suponer que atando cabos, y llevando tu bitácora, y llevando, me supongo yo, que estadísticas de dónde se presentaba, a qué hora los mataba, cómo las mataba, la metodología y demás. Y cuando la aprenden, ¿si era la asesina esa señora? Sí, no había duda por todo lo que había hecho, por la forma en la que incluso confiesa ella cómo fue. Incluso ella hace una representación con el director de servicios periciales, le dice, le voy a enseñar cómo las mataba. Y le dice, préstame tu corbata. Y le pone la corbata y lo amarra y le jala y todavía el de pericial le dice, oye, espérate, no tan fuerte, no tan fuerte. Y ella se ríe y le dice, no se preocupe, estoy jugando, nada más quiero enseñarle cómo lo hacía. No había duda de que fuera esa mujer. ¿Y hablaste alguna vez con ella? No, hablar, yo con ella no. La tuve aquí, la vi hacer eso que te comento, pero yo no hablé con ella. Desde que la detuvieron, la fui a ver a la fiscalía, me permitieron entrar porque sabían que yo andaba para arriba y para abajo, y fue un favor de la autoridad de decirme, pásate, güey, y vela, no hables, tú como si nada, tú nada más ahí, mira. Oye, pero ahora, con el nombre que tienes, podrías ir creo que está en Santa Marta, Está en Santa Marta, pinta el cabello, arregla internas, vende comida, se casó, se divorció, ha hecho ya una vida ahí. No creo que salga así, sí podría ir. La realidad es que no lo intenta. Oye, estaría padrísimo confrontarte con un personaje muy nefasto, muy oscuro y muy negro que seguiste durante tanto tiempo, ¿no? Estaría interesante platicar. Habría que ver qué dice, porque cuando yo te cuento, sabes que la acaban de tener, ella acepta las cosas, cuenta, representa, y conforme ha pasado el tiempo ella ha venido cambiando sus declaraciones, diciendo que le inventaron, diciendo que ella no es.
lo que muchas veces hacen las personas que están presas para tratar de quitarse un poco de encima la ley. Oye, la Mataviejita se divorció. Se casó y se divorció en la cárcel. Tú también. Con esa historia de regresores, Carlos Jiménez, el minuto que cambió mi destino, sin censura. Regresamos. Carlos Jiménez, ¿en qué año te casaste? Mira, no me casé. Ahorita que decías que me casé y me divorcié, no me casé. Yo viví con una persona durante algunos años. Fue mi pareja durante 15 años. ¡Wow! Durante Toda 15 una años. vida, Carlitos. Sí, yo empezaba a reportear en La Razón, en el periódico La Razón, cuando empecé esa relación. Y fuimos creciendo en el camino y después de 15 años decidí terminar la relación. No terminó muy bien la situación. De hecho, terminó bastante mal. Y no me casé, no me divorcié, pero sí hubo una separación que no terminó muy bien. ¿No terminó bien por qué? Mira, yo decidí hacer una vida con otra persona. Tenía ya tiempo que yo ya no veía un futuro en mi relación. Y algo que he aprendido con el tiempo es que la vida se nos va acabando si no aprovechamos lo que viene, lo que tienes. Y yo no estaba feliz donde estaba. No me sentía feliz. Y empecé a tener una relación con alguien con quien me sentía muy feliz, con quien soy muy feliz en la actualidad, con la persona en mi vida. Y cuando decido y tomo la determinación de terminar esa relación, termina mal. Termina en pleitos legales, termina en mentiras. ¿De qué te acusó? Me hizo una denuncia en la fiscalía por violencia familiar, por tentativa de feminicidio, algo que no es parte de mí, algo que jamás haría, y a base de mentiras y de un apoyo de la fiscalía de la ciudad que no puedo dejar de negarlo ni de decirlo, me intentaron meter a la cárcel. Acabé en un juzgado con el riesgo de que si me encarcelaban, tanta gente que yo he señalado que está en la cárcel, tanta gente que ha terminado en la cárcel por mi trabajo, pues hubiera terminado bastante mal mi situación. Por fortuna me hice de pruebas que demostraron mi inocencia. Mi abogada trabajó mucho conmigo. No pedí favores, no pedí ayuda de nadie. La fiscalía ni siquiera me escuchó, nunca ni siquiera me llamó a declarar. Simplemente un día yo ya estaba citado ante el juez para audiencia de vinculación a proceso. Un día me rodearon para buscarme, para detenerme, para entregarme citatorios. Digamos que el peso de la fiscalía se me dejó ir, una fiscalía con la que yo suelo tener, como con muchas dependencias, enfrentamientos por el trabajo, simplemente. Pero en ese momento creo que la fiscalía pues dijo, este es momento en el que podemos hacer algo, y con las mentiras que se hicieron y que me señalaron, buscaron llevarme a prisión. Oye, a ver, Carlos, uno pensaría que te llevas de piquete de ombligo y tú las traes y dónde vas a cenar con la fiscalía. Uno pensaría eso por el acceso que tienes a mucha información, en ocasiones privilegiada. No es así. No, no es así. Yo tengo, lo platicamos ahorita, tengo ya más de 20 años trabajando en esto. Y durante todo el tiempo he conocido a muchas personas, desde policías, ministerios públicos, abogados, gente que con el tiempo ha ido avanzando y se ha ido acomodando, ha ido creciendo, gente que conocí cuando era en MP y ahora es fiscal, gente que conocí cuando era policía y ahora es el jefe de la policía. Sí, con esa gente, y es la gente que me ayuda a darme información, que me cuenta cosas, que me da tips. Pero con la fiscalía que estaba en ese momento, no tenía una relación con el fiscal o la fiscal,
y ni siquiera, te digo, no, de verdad, no me llamaron para decirme tienes que venir a declarar porque te están acusando. Yo cuando me enteré, primero me enteré porque me mandaron una hoja de restricción en el que yo dije, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Yo qué hice, no? Y cuando empiezo a investigar qué hice, buscando gente que me pudiera contar, porque la fiscalía, por supuesto, no me permitió ver mi acusación, me entero de lo que dicen que hice y, por supuesto, que en mí no, nada de lo que dijeron es parte de lo que yo soy. Y cuando empiezo a tratar de buscar una forma de defenderme, me voy dando cuenta que están metiendo más y más cosas hacia mí para encerrarme, para sustentar un delito que no existió nunca. Y busqué la forma en que siquiera yo pudiera declarar. No pedí, te digo, un favor, no fue un, oigan, ayúdenme, oigan, cuídenme, no, fue un, déjenme declarar, presentar mi defensa, mostrar pruebas hacia favor mío. Y ni eso obtuve. Por fortuna, ya cuando llegué ante el juzgado, se me permitió mostrar pruebas en mi defensa. Mi abogada me ayudó y bueno, te soy sincero, o sea, al final el Ministerio Público, los ministerios públicos que me estaban acusando, saliendo del juzgado me pidieron una foto. Me dijeron, oye, ¿me puedo tomar una foto? Es que eres mi ídolo, es que yo te admiro. Le digo, oiga, pues me está acusando y me quiere meter a la cárcel. Pues sí, pero es trabajo, es el trabajo que nos encargaron de hacer. Entonces, no había una prueba hacia mí, pero la fiscalía... ¿Nunca le pegaste? No, jamás. En mí no está eso. Yo no soy ni violento. Podré verme así, tatuado, mal encarado. Sí te ves como violento. Pero no. No, o sea, yo que te conozco, claro. Carlito, sé que no. Claro. O sea, pero si te ves como violentito, sí, es la facha que tengo, sí. A cuadro, sí. Encarar, me encanta encarar a los delincuentes, me encanta evidenciarlos. Me purga la gente abusiva. No puedo ver a alguien que abuse de alguien que no se pueda defender, de un viejito, de un niño. Me molesta mucho ver los abusos. No está en mí ser abusivo, no está en mí ser violento. Y me acusaron de cosas que no tenían absolutamente ningún sustento, al grado que yo pedí las cámaras del lugar en el que estábamos, no las presentaron, y al grado que mi defensa fue principal. Mi defensa principal fue una grabación que hizo la persona que me acusó. La persona que me acusó grabó todo lo que pasó. Y esa noche me mandó la grabación y me dijo, para que veas quién eres, que ni las manos metiste. Y gracias a esa grabación es que yo pude defenderme ante un juzgado, y gracias a esa grabación es que yo pude librarla. Y cuando filtran esa grabación a medios, la gente dice, pues seguramente la grabó ese güey y seguramente él tenía todo planeado para que quedara claro, porque tú, si escuchas esa grabación, yo jamás contesto, jamás levanto siquiera la voz en la pelea, jamás me defiendo. Y todo el mundo decía, cuando sale esa grabación, se filtra esa grabación a medios, todo el mundo decía, pues seguramente la grabó ese güey para quedar bien, la tenía. ¿Y esta persona te la mandó, la señora esta te la mandó? Ella me la manda para... ¿No tuviste hijos con ella? No. ¿Y sí, esos ojos no son de ella, por supuesto? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Es de la persona... Dijiste mi esposa. Mi esposa. Bueno, así la llamo, es mi esposa, es la mujer de mi vida. ¿Y cuánto llevas con la mujer de tu vida? Vamos a cumplir 8 años. Y es vida, Carlos Jiménez. El otro, le hablé por teléfono el otro día y era sábado, o tú me hablaste, o yo no me acuerdo, creo que yo te hablé. Yo estaba en Las Vegas y tú estabas en el gimnasio. Es mi distracción, el gimnasio. Mis pesas, boxeo, a veces me voy a practicar tiro. Son mis distracciones, irme a veces a hacer el ejercicio, es mi distracción, porque la realidad es que yo 24/7 estoy pendiente de lo que hago. A mí a cualquier hora me pueden escribir y me avisan, pasó esto, pasó el otro, pasó aquello, y lo estoy checando siempre. Oye, obviamente, y cuando se habla del crimen, y más en una mancha urbana como la Ciudad de México, Estado de México, que es uno de los
conglomerados de gente más importantes o más cuantiosos del mundo. Hablamos de muchos delitos de alto impacto y tú eres la voz de muchas víctimas. Yo me quiero suponer que las amenazas son el pan nuestro de todos los días. Todos los días, todos los días. Mi Instagram, mi Twitter es diario recibir mensajes, insultos, fotografías, videos. Y hay unos que muchos los veo, me río, muchos los veo, los guardo por si se necesitan. Algunos les tomo ya más en serio, los mando a la gente que se encarga de investigar las cosas. Me han mandado videos amenazándome. En algún momento la autoridad descubrió un plan en el que querían matarme. Encontraron fotografías mías en teléfonos de delincuentes, fotografías mías de gente que ya me había seguido caminando en la calle, o sea, gente que estuvo parada a 2 metros de mí siguiendo mis actividades. ¿Y sabes quiénes te querían matar? Sí, están en la cárcel, está en la cárcel. Uno de ellos es un tipo que le dicen el Pistache, que fue pareja de Manelik, de la chica de Acapulco Shore. Ella fue pareja de él, por supuesto, hace mucho tiempo, y por supuesto ella no puedo decir absolutamente ninguna relación con esa situación, pero ella fue su novia, y este tipo, en ese entonces, él y otros eran los encargados de la unión en la zona de la Roma Condesa, y yo tuve un informante que tenía muchísimos datos de ellos porque formó parte de ellos en su momento. Se quiere salir del grupo y amenazan con matarlo. Y entonces él me busca y me dice, te voy a dar todo con tal de que me ayudes a que los acaben. Y me daba todo era direcciones, teléfonos, los tatuajes que se habían hecho, dónde se tatuaban, los carros que traían. Tenía fotos de ellos, literal, en la taza del baño sentados, porque como eran amigos se grababan videos echando relajo, preparando droga, muchísima información. Entonces empecé a sacar al grado de que el Pistache y otro tipo que le decían el bandido dijeron, ya hay que bajar ese C4 porque ya está demasiado hocicón. Y la agencia de investigación criminal, que en aquel entonces dirigía a Omar García Harfuch, los descubrió. Todavía no se hacía, digamos, famoso el nombre de C4, tan es así que cuando escuchan ellos las grabaciones que tenían de intervenciones telefónicas y escuchan que dicen hay que bajarse al C4, no sabían de quién hablaban cuando decían qué es eso del C4, de qué hablan del C4. Se pusieron a investigar y descubren que el C4 era yo. Oye, Omar García Harfuch también escuchó versiones de que eres el periodista consentido de Omar. Se dice mucho de eso. Yo Omar, a la hora secretario, lo conozco desde aquel entonces. Se dice, muchas veces han dicho, es que él le puso escolta cuando era jefe de la policía. No, la gente que me cuida desde que descubrieron ese plan, y fue porque cuando descubren ese plan se me hace un análisis de riesgo y me ponen la seguridad. No puedo vivir sin seguridad. Donde me pare traigo gente que me está cuidando, y es algo que es bastante incómodo. Pero necesario. Necesario, sí. Incómodo, pero necesario, sí. Te digo, yo no puedo salir a un antro. A mí me encantaba irme de antro, me encantaba salir los viernes, sábado y regresar el domingo. Yo no puedo. No puedo ir a un restaurante así de, quiero llegar aquí y comer. Tengo que estar viendo más o menos si se puede, cómo está el acceso, cómo están las salidas, si no está muy expuesta la mesa hacia la parte de afuera. Y Omar se encargó mucho de decirme que tenía que tener cuidado con esa situación, Y tengo que ser sincero, Omar fue quien descubrió ese plan para matarme, y a lo mejor por eso dicen que soy el reportero preferido de él, pero si es alguien que descubrió un plan en el que me querían matar y evitó que me mataran, ¿no? Yo se lo voy a agradecer toda la vida. Oye, ¿y por qué C4? C4. Fíjate que mi abuelita, que te cuento, decía que yo explotaba muy fácilmente, que yo era una chispita, que la primera yo explotaba por todo, porque siempre he sido broncudo, gritón, hecho bronca, no violento, pero sí no dejado. Y mi abuelita decía, es que eres chispita, para todo te enciendes. Y un día viendo un programa vi que decían que el C4 es un explosivo, que el C4 es un explosivo plástico, que tú lo ves y no hace nada, pero que si le pones la mecha adecuada y la chispa adecuada, detona y explota y te tumba un cerro. Y me gustó cómo se oía y me lo puse.
con mi apellido, con el apellido de mi mamá. Oye, ¿y cómo te llamas tú? Carlos Jiménez. Sí, yo sé, pero el apellido de tu mamá. Ajá. Mi nombre completo. Sí. Carlos Pérez Jiménez. Carlos Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Pero te quitaste el Me Pérez. quité el Pérez y además se oye más bonito. Sí, eso es más nada. ¿Y tu papá no hubo hard feelings con tu jefe? No, nunca me dijo nada. No, nunca me dijo nada. Pero ni un comentario. O sea, jamás fue de preguntarme por qué te lo quitaste, por qué no. Dice, no, nunca. Quizá asumió que no me gustó y ya. Pero desde chiquito, desde que estaba yo en la secundaria, los maestros me decían, Pérez acá, Pérez allá. Y yo, no me diga Pérez, no me diga Pérez. Pérez, vas para acá. Y yo no les hacía caso cuando me decían Pérez. Entonces, con el tiempo ya pude decidir y me quité el Pérez y yo, Carlos Jiménez. Oye, ¿te han hecho brujería? Sí. Al leer veo que has tenido... Pues, ¿qué has tenido con la brujería, pues? Fíjate que había otro tipo, un delincuente también de la Unión, que era el jefe de la Unión en Tepito, era el líder de todo el barrio. Un tipo O sea, hay células dentro de la misma Unión. Sí, se dividen ellos en plazas, le llaman ellos, en la plaza de la zona Roma, la plaza de Condesa, la plaza Sur y el barrio de Tepito, que en ese entonces este tipo que le dicen el Lunares. También me encargué de exhibirlo mucho al grado que nadie había visto una fotografía de él y un día que yo consigo una fotografía y la publico, la gente de Tepito y sus enemigos imprimen mi fotografía, la fotografía que yo conseguí, que yo publiqué, que le pongo esas, que les pongo el sello de C4. Así con ese sello de C4 las estuvieron colgando en Tepito, en Reforma, por el centro. Entonces salía la fotota de el Lunares con mi sello de C4 y le ponían abajo, es el jefe de la Unión, ¿por qué no lo detienen? Y entonces este tipo pensaba, pues el tiro era directo conmigo. Decía, nadie me conocía y ahora me conocen por ese güey que hasta su sello anda poniendo en mi fotografía. Y su mamá pues le ayudaba en tantas cosas y él y su mamá se dedicaban a hacer, no sé si brujería, santería, Vudú. alguna cosa ahí extraña, pero cuando lo detienen a él, le encuentran cráneos humanos, cabezas de diablo, espadas, ofrendas y no sé qué tantas cosas. Y cuando detienen a su mamá, encuentran una ofrenda, que era como una vasija, con unos cuernos de venado, con unas esposas de policía enganchadas abajo, con manchas como de sangre. Y en los cuernos de venado había 3 fotografías. Y una de esas 3 fotografías era una fotografía mía, era la fotografía que yo tenía en la portada de mi Facebook en aquel entonces. Estaba atravesada por los cuernos de venado, manchadas con sangre. Cuando yo me encargué de preguntar qué significaba eso y me dijeron que era un trabajo, me dijeron, es un trabajo que te hicieron porque lo que está buscando quien te hizo ese trabajo es que te caiga la autoridad, por eso lo de las esposas, o que te encuentren los enemigos de Lunares, que te hagan daño cualquiera de los enemigos de Lunares. Por supuesto que no le hice caso porque incluso hubo quien me ofreció, yo te llevo con no sé quién para que te haga un trabajo reparador, te llevo con no sé quién para que te haga un protector. Y nunca le di importancia, nunca le hice mayor caso. Yo traigo mi rosario que siempre me El que está con Dios está con... Con eso es suficiente, mi abuelita y no más mi ángel y ya. Oye, ¿te ha dado miedo dar alguna información? Supongo yo que sí. Tú tampoco eres Superman, ¿no? Pues no sé si miedo. Sí es cuidarme un poco las consecuencias de lo que pueda hacer hacia otras personas. Hacia mí, la realidad es que siempre lo dejo pasar. Digo, no pasa nada, conmigo no va a pasar nada, pero sí cuido lo que pueda afectar hacia alguna otra persona, alguien que me haya informado, alguien que no tenga idea de que si lo publico vaya a joder a alguien que no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay veces que mandan videos donde se ve alguna situación delictiva, pero yo sé que si lo publico vas a ver quién lo hizo, desde dónde se grabó y lo voy a meter en alguna bronca. Solamente ese tipo de situaciones de cuidar a alguien es lo que trato de evitar o de proteger para buscar la forma en la que lo publico, pero la realidad es que no me echo para atrás cuando creo que vale la pena y sobre todo cuando creo que puede provocar algo para que detengan o para que ayude y defienda a alguien, no me paro. Tienes una lista grandecita de enemigos, ¿no? Seguramente, sí, seguramente. Gente que
Pues es que no les gusta que los exhibas, no les viven. El delincuente le encanta vivir escondido o luciéndose, pero sin decir lo malo que es. Y cuando yo me encargo de exponerlos, es ponerles una lupa en la que acaban o detenidos o muertos. De hecho, en mi Twitter a veces lo hago en tono, a veces pareciera hasta como de mofa, pero es la realidad. Publico en Instagram en C4 y publico la fotografía que están ellos exponiendo los delincuentes o los que exhibo en Instagram y cómo acaban en C4. Muchas de las fotos son tomando, con armas, en motos, en la playa, en restaurantes, y en C4 es o detenido o muerto en algún momento. Entonces, oye, recientemente veo que pusiste que uno de los líderes de la Unión de Tepito, su abogado, quería que lo dejaran ir a casa. Continuara el proceso desde su casa. Yo no sé si los engañan, no sé si les cobran y le dicen, yo voy a intentarlo, pero dame tanto y vemos qué tanto podemos conseguir. Pero son cosas irreales. Es gente que la vinculan con todo tipo de delitos y el abogado lo que fue ahí al juzgado fue a pedir que lo dejaran ir a su casa y que tuviera el arraigo domiciliario, cuando es un tipo que se tardaron años en encontrarlo y el abogado, te digo, yo no sé si lo engaña o si simplemente lo hace por cobrar un sueldo, pero sí, te encuentras con situaciones a veces de los delincuentes que no creerías. Son muy malos ellos, muy abusivos, muy gandallas y abusivos. Y cuando los ves ya detenidos, cuando los ves en los juzgados, hacen cada cosa, lloran, piden que no les peguen, piden que no les hagan, que derechos humanos, cuando ellos son lo peor. Gente que abusa. Los derechos humanos, es la impresión que me da, está para defender delincuentes, ¿no? Se supondría que no tiene que ser así. Se supondría que los derechos humanos tendrían que ser para gente que está siendo abusada, gente a la que le está pasando por encima la ley cuando no merece que le pase. Pero la realidad es que muchos delincuentes los usan para ayudarse, para formar parte de su defensa y para decir, es que me pegaron cuando me detuvieron, me lastimaron, me azotaron en el piso, me doblaron el codo, me torcieron el brazo. Güey, tú andabas cortándole los dedos a la gente, tú le pegabas a los viejitos para que te dieran dinero de su trabajo. Tú ibas y levantabas al hijo de la señora y le exigías que te diera dinero, si no te daba, lo matabas, y te quejas porque te dieron 3 cachetadas cuando te detuvieron. Por eso te decía hace rato, yo no puedo con la gente que es abusiva, no puedo tolerar que alguien sea gandalla, que abuse de la gente que se jode todos los días trabajando, que busca la forma de llevarla bien y que llegue un mugroso abusivo. Como el Fofo Márquez, ¿no? El Fofo Márquez que le pidió una cachetada y lo pasó como que pobrecito estaba sufriendo violencia. Buscaba lo que busca cuando se dan a conocer estas cosas, lo que buscaba la defensa era eso, que dijeran, pobre, no merece que esté en la cárcel, está sufriendo, denle chance. Sí, son estrategias que usan muchas veces los abogados para sacar de la cárcel y defender a sus clientes. Oye, me acuerdo mucho cuando una vez Alfredo Adame habló También me tocó mal de ti, tú dijiste que era un mugroso y que esas amenazas, que tomara su turno y se formara. Fue una ocasión que le pegaron a él, andaba ahí en Tlalpan, creo, por su casa. ¿No? Pero en esa vez sí lo descontaron, hasta el hospital fue a dar que lo operaron y todo. Okay. Pero él salió a decir que él le había dado unas patadas y que se echó para atrás y que esquivó y que cuando esquivó un golpe él metió otro. Él narró toda una pelea inexistente de Jean-Claude Van Damme contra 25 y yo conseguí el video y tú ves el video y se lo descuentan, levanta el pie 20 centímetros del piso y le meten un descontón y lo botan por ahí al pobre. Lo publicó y entonces él se enoja y entonces lo clásico que acostumbra hacer, ¿no? Sale y me empieza a decir de cosas, no sé quién lo asesora y le dicen que yo estoy metido con delincuentes, que yo me protejo con delincuentes, que seguramente me iban a matar porque como yo andaba con delincuentes ya me iban a matar un día. Porque durante mucho tiempo se han hecho muchas leyendas o historias de mí. Que me acuesto con tal para que me dé cosas. Que soy amigo de tal para que me dé información. Que pago por la información, que hago, mil historias. Y entonces, bueno, decían que mi papá era jefe de la policía judicial y que me llevaba en pañales a la fiscalía y que yo andaba...
Es lo que te digo, o sea, hacen cada historia y entonces entre tantas historias alguien le contó historias a Alfredo Adame y Alfredo Adame salió a decir, sí, yo sé que anda con delincuentes y próximamente lo van a matar y van a ver porque como él es un delincuente, por eso tiene la información que inventa. Y me dijo, ¿y lo voy a denunciar? Y sí, salí y le contesté, le dije, si me va a denunciar, fórmese. No le dije mugroso a él, le dije, fórmese con toda la bola de mugrosos que al igual que a usted, le molesta que diga la realidad de sus cosas. Oye, y cuando una política te dice, Jiménez, bájale de huevos, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas. Mira, una señora que creo que tuvo una buena oportunidad al ser alcaldesa de la Cuauhtémoc, creo que la dejó muy mal. Y creo que fue perdiendo el rumbo en el camino. Y sí, yo me encargaba de exhibir cosas que creo que no solamente me importan a mí. Ella andaba saliendo y exhibiéndose con delincuentes. Y yo lo decía y ella decía que yo la violentaba. Porque también algo que surgió a partir de lo que platicábamos hace rato fue que muchas veces para tratar de señalarme o de denostarme o de quitarme credibilidad es decir que yo soy un violentador. Y ella salió a decir que yo la estaba violentando y que yo la violentaba por esa situación. Después salió a decir que yo la violentaba que porque yo era mujer, que yo quería ser mujer y que como no podía ser mujer, yo me enojaba y que por eso la violentaba. Y entonces, entre todas las cosas que decía, según ella, era que yo estaba enojado porque yo no era mujer y yo quería ser mujer. Caray, que tú querías Fue ser mujer. parte de lo que ella dijo, pero yo... porque iba a decir con los cuates, con los cabrones, o sea, con los que te has acostado, ¿no? Sí, ella salió a decir, cuando yo empecé a exhibir que andaba con un tipo que le dicen el Choco, yo al Choco tenía 2 años exhibiéndolo porque extorsiona, porque le quita dinero a la gente, porque despoja casas. Ella se empieza a dar a conocer con él, empieza a grabar videos con él, los empiezo a exhibir juntos y entonces ella empieza a decir que me meto en sus relaciones y que no diga con quién anda ella porque va a decir, y dijo textual, porque yo no digo con qué cabrón te acuestas. Entonces, y fue cuando dijo, bájale de huevos porque voy a decirlo. Entonces fue cuando le respondí. Y la realidad es que mi información tiene que ver con eso. Estaba juntándose con delincuentes. Quiere formar un partido político y para sus eventos se rodea de delincuentes, gente que ha estado en la cárcel, gente que se fotografía armada, gente que investiga a la autoridad. No podemos permitir que alguien que se rodea de ese tipo de gente quiera formar un partido político para después intentar gobernarnos. Imagínate con qué gente vamos a estar. Oye, y además algo sucedió, murió un muchacho en la rodada de la ciudad Cuevas, ¿no? Ella organiza una rodada ahí en el Monumento a la Revolución, se reúnen, salen de ahí y muchos chavos van tomados, muchos chavos van con marihuana, muchos van sin casco. La policía organiza un operativo y empieza a corretear a mucha gente. Y todos salen por todos lados para que no los detenga la policía y en ese intento de escape de uno de tantos, un chavo de la rodada atropella a otro chavo que estaba ahí. El chavo acaba en el hospital y 2 días después lamentablemente fallece. Y ella sale y dice que no le carguen el muerto, que ese no es su muerto, pero con esas palabras incluso, el muerto no es mío. Entrevistamos incluso mi equipo de reporteros a la mamá del chavo y la mamá del chavo le dice a Sandra Cuevas, a lo mejor a usted no le duele no siente mi dolor, pero pues tiene que ser un poco más. Y ella insiste en que no es cierto y ahí es cuando empieza a molestarse Sandra Cuevas y dice que le baje de huevos, que deje de exhibirla o que si no va a decir con qué cabrón me acuesto y es cuando empieza más, digamos, la pelea mediática, si le quieres llamar así, pero siempre yo sustentándome en información. Han detenido a sus amigos o parejas efímeras, como ella le llama, porque están relacionados con delitos. Ya van varios, ¿no? Van dos que están detenidos. Uno está en el Altiplano, otro está en el Reclusorio Oriente. Están por portación de arma, están por drogas, están por delincuencia organizada. Y es gente con la que ella se rodeaba, gente que ella llevaba a sus eventos, gente que ella incluso cuando habla del Choco en una presentación dice, señor Choco, y le dice, párese, que le aplaudan, y aunque C4 lo va a sacar, porque y ella ahí enfrente de todos presentando su partido político dice, C4 lo va a exhibir porque si a C4 no le dan la cuota, él exhibe, pero nosotros no le vamos a dar.
Y el tipo está en la cárcel. ¿Pides cuota? ¿Pido qué? ¿Cuota? No, para ¿No? nada. ¿Nadie te da cuota? ¿No te paga nadie? Bueno, mi empresa me paga. Tengo un sueldo cada 10 días. Aquí en mi casa también, Imagen también me paga el mismo sueldo que hace cuando nos conocimos, pero me lo siguen pagando desde que estábamos allá en Polanco, pero me siguen pagando. Carlos Jiménez, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte desde hace tantos años y ver el crecimiento que has tenido como periodista, pero sobre todo como ser humano. Muchas gracias. Esta es tu casa, Carlos, y espero que la próxima vez sea para comer o para tomarnos un café. Prometido que sí, Gus. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el tiempo. Carlitos. Gracias, Gus. Él es el muy cabrón de C4. Para mí es Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias, Gus. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, él es el gran C4. Y si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Sin censura. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo!